Seguimos con más información y bueno, ustedes saben que lamentablemente este hecho que ocurría días pasados aquí en Pinamar, en donde el joven Franco Gastali perdiera la vida cuando conducía su moto en la zona de donde está el Camino de los Pioneros, producto de un alambrado que no estaba cuando él estaba transitando justamente por esa zona. Estamos en diálogo con el doctor Juan Pablo Calderón, a cargo de la Fiscalía de nuestra ciudad y que justamente está en esta causa investigando. Doctor Calderón, gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Buenas noches, Sergio. Bueno, a ver, queríamos conocer un poco más sobre esto, ¿no? ¿En qué instancia se encuentra este caso? Bueno, en este caso se inició una causa de oficio el 27 de mayo y está en plena etapa de investigación. Lo que se está tratando de determinar, nosotros siempre desde la órbita penal, ¿no? Más allá de las responsabilidades que pueda haber en otro sentido, es si la muerte de Franco es consecuencia de algún actor negligente, imprudente de un tercero, o si por el contrario no existe tal negligencia o imprudencia y en tal sentido no corresponde avanzar en una pesquisa penal. Está. Ahora, con los elementos con los que cuenta, ¿se puede decir de que ha habido negligencia al momento de producirse este hecho? No, por el momento no. Nosotros estamos en plena investigación. Para poder afirmar eso vamos a necesitar más información, pero por lo pronto desde el primer momento se hicieron, digamos, todas las medidas de rigor, como la autopsia, fueron los peritos, hicieron informes accidentológicos que se van a ampliar, se requirieron distintos informes tanto al municipio como a Pinamar Sociedad Anónima en relación a este alambrado. Se recibieron declaraciones testimoniales en estos días a personas que practican asiduamente la misma actividad del motocross, como para conocer un poco más cómo es la reglamentación, si este lugar era frecuentemente utilizado para realizar esta actividad, porque en principio esto sería un predio privado, digamos, más allá de que, por lo que hemos recabado a partir de testimonios, por uso y costumbre, se utilizaba en forma frecuente para circular en moto. Pero no obstante eso, el lugar no sería un lugar público, sino que sería un lugar privado. Digo en potencial porque todavía faltan que respondan el municipio y concretamente Pinamar Sociedad Anónima con cierta documentación como para avalar esto de que el lugar les pertenece. Yo he recorrido el lugar del hecho, los peritos también, y bueno, se ha podido establecer que es un alambrado perimetral que no es que estaba únicamente en ese lugar, sino que abarca una gran extensión y que está al borde del camino como para impedir el acceso desde la calle que es normalmente transitada, que podemos conocer como el Camino de los Pioneros, para llegar hasta la Herradura, luego tomar calle Yo o ir a zona norte. Ahora, se dijo por allí de que este lugar, este pasaje, digamos, donde era de tránsito habitual de la gente, antes no estaba alambrado y que, bueno, de buenas a primeras apareció justamente este obstáculo, si se quiere. Sí, evidentemente el alambrado es bastante reciente. Digo bastante porque de acuerdo a alguno u otro testimonio afirman que ya tendría unos 5 meses, otros afirman que tendría un poco menos, digamos, pero evidentemente es algo reciente, pero reitero, digamos, sería un alambrado que está dentro de una propiedad privada. Está bien. ¿Y puede haber algún tipo de sanción, de responsabilidad por esto? Porque, a ver, no es el primer caso que tenemos aquí en Pinamar, lamentablemente hace unos años atrás, también 12 años atrás, también se produjo un hecho similar, ¿no? Con otro joven. Sí, hubo varios casos, ¿no? En Pinamar, digamos, que involucran tanto cuatriciclos como motos, ¿no? Yo no sé a cuál te referís vos, Sergio, específicamente. El caso de este chico Lucas Morós, del año 2004, que también los familiares estuvieron presentes en la marcha, ¿no? Bueno, en ese caso, digamos, yo todavía no estaba por acá, pero según lo que he podido recabar de información y demás, fue parcialmente diferente porque se trataba de una imputación en principio hacia las personas que le habían alquilado los cuatriciclos, que no tenían habilitación para alquilarlo y que no lo habían provisto de las medidas de seguridad, que también alcanzaba a alguna persona que había hecho un alambrado en una zona que desconozco si era pública o privada, pero que estaba justo aparentemente en el medio del lugar donde transitaban estas excursiones, ¿no?
En ese caso, igualmente, por lo que entiendo, se dictó un veredicto absolutorio en la parte penal. Porque, a ver, son casos, digamos, este es distinto, ¿no? Porque acá esta persona realizaba la actividad de motocross sin, digamos, en forma particular, siendo una persona que aparentemente, digamos, era alguien que lo hacía muy bien, pero no es que le habían alquilado esa moto y demás, sino que él tenía los elementos y tenía la moto. Entonces, lo que hay que verificar en estos casos es si hay una conducta imprudente de un tercero por la cual se produce el resultado muerte, y que sea previsible también este resultado, ¿no? Sería dentro de lo que se llaman delitos imprudentes, por ejemplo, un homicidio culposo. No es un caso sencillo desde varios aspectos, entre ellos que la actividad de por sí es riesgosa y que el lugar por donde se circulaba, si bien había un uso y costumbre de hacerlo en ese lugar, en principio sería un lugar que no está habilitado a ese efecto, sino que sería un lugar privado, ¿no? Exacto. Bueno, entonces digamos, hay varias aristas que hay que determinar y que justamente la investigación estamos en esa etapa de recolectar esos elementos y determinar si hay alguien que puede tener responsabilidad penal o si por el contrario responsabilidad penal no hay, y esto igualmente puede tener otras vías como es la responsabilidad civil. Está. Ahora, doctor, ¿qué es lo que le falta ahora para recabar más información sobre esto? Porque hemos sabido que a usted pedido que declarara gente que no ha sido testigo, pero que con el caso, por ejemplo, de Javier Pisolito, que me decía él que lo había mandado a llamar, ¿no? Correcto, sí, en realidad lo ofrecieron las propias víctimas que han hecho, digamos, se han hecho presentes, ejercido sus derechos, más allá de todo el dolor y la tragedia, han sido sumamente correctas siempre, digamos, en todo lo que las veces que han venido a la Fiscalía, y han ofrecido inquietudes que ellos tenían y que yo como fiscal debo dilucidar, más las que a mí me parece que también hay que dilucidar, y entre ellas vinieron personas que eran de la actividad y algunos que lo conocían a Franco y que normalmente también han concurrido a circular por ese lugar. Ellos, si bien como bien dice usted, no han sido testigos, nos da un panorama de cómo es la actividad, digamos, y yo sobre todo he hecho bastante hincapié, porque lo desconocía, en saber si hay una regulación al respecto. Por ejemplo, si las motos pueden circular por una zona urbana o no pueden, si digamos hay algún lugar específico habilitado para que circulen las motos, cuestiones que aparentemente, por lo que me ha dicho Pisolito, que es un experto en la materia, un profesional, no existe un lugar en Pinamar que esté habilitado específicamente. Me habló de un circuito en Villa Gesell, pero que sin perjuicio de eso, Pinamar, siendo una ciudad donde la actividad del motocross como de los cuatriciclos y demás es sumamente importante, tanto digamos para los locales como para los turistas, por uso y costumbre se han utilizado estos senderos, los bosques, como forma de llegar a los médanos, y que tal vez desde lo jurídico no tienen una regulación, pero no obstante eso se utilizan habitualmente. Está. Doctor, lo voy a cambiar de tema, ya que aprovechamos que tenerlo en contacto. Es sobre los últimos acontecimientos policiales, lamentablemente, que han ocurrido en Ostende, y que, bueno, hay novedades respecto a algunos hechos esclarecidos, ¿no? Sí, correcto. En el día de la fecha hemos recibido declaración indagatoria, a tenor del artículo 308, una persona que fue detenida ayer, que tiene relación con un robo agravado por el uso de arma, que fue cometido aproximadamente para el 25 de mayo en un comercio almacén de Ostende, y que ya había detenido una persona que era justamente una persona que los aguardaba a los autores en un taxi, y ahora se produjo la detención de una de las personas que se imputa como uno de los que ejecutó el hecho. Faltaría otro de los que ejecutó el hecho, porque eran dos los que habían entrado al comercio. ¿Esta persona de cuántos años es? Esta persona es una persona de aproximadamente, ya le digo exactamente por la fecha de nacimiento, pero es mayor de edad, por supuesto, y tiene 27 años. Está bien, con antecedentes. Por el momento no está, digamos, no han surgido antecedentes concretos, pero eso va a surgir luego de un procedimiento que se hace en la indagatoria, que se le toman las huellas y luego se pide al registro que nos informen los antecedentes. Por ahora no tenía antecedentes nominales en nuestra fiscalía, pero puede que los tenga a nivel provincial. Está bien, perfecto. Y también, digamos, ya que hubo otro hecho importante que no sé si lo recuerda, que tiene relación con
un robo que hubo en Valeria del Mar, donde una persona resultó, en realidad es Ostende, pero es el límite, que fue un hecho que trascendió mucho, muy conmocionante para todos, porque la víctima tuvo un disparo a la altura del pecho, que era un turista y que por suerte está bien y ha regresado a su ciudad. En esa investigación en principio se había orientado hacia unas personas que estaban ahí en el lugar, pero luego por una buena tarea de policía científica se pudo determinar con una huella dactilar que estaba en el LCD, que estaba listo para ser llevado, la autoría de una de las personas que era oriunda de Villa Gesell y que también fue detenida y continúa detenida. Sigue la investigación porque faltaría establecer la identidad de las otras 2 personas, ya que entraron 3. Está bien. Y esta persona también estaría, digamos, fue atrapada en Villa Gesell. Fue en Villa Gesell también. Esta persona fue en Villa Gesell. Sí, y hubo otros hechos que pasaron, digamos, sobre todo la semana pasada. En uno intervine yo, en otro no, es de la otra fiscalía, pero también fueron detenidas personas oriundas de Villa Gesell por delitos contra la propiedad en Pinamar. Bueno, preocupa esto, ¿no? Porque están, digamos, dándose estos hechos delictivos con personas, con malvivientes que vienen de afuera a cometer estos ilícitos, ¿no? Seguro, seguro. Y en el caso, por ejemplo, del hecho grave, que es homicidio, está calificado como robo doblemente agravado por el uso de arma y homicidio doblemente agravado en tentativa, es una persona que sí tiene causas, imputaciones, y en algunos casos no antecedentes en el término jurídico porque era menor, pero sí con un prontuario importante, ¿no? Y fue un hecho muy violento, digamos, justamente son los hechos que a mí más me preocupan, que a todos nos preocupan, pero donde ha habido una agresividad muy fuerte hacia las víctimas, digamos, que quedó demostrado con los hechos, ¿no? No hay mucho más para decir, pero sí, digamos, son personas que no son de acá, vienen acá, cometen este tipo de hechos, luego se dan a la fuga. Evidentemente tenemos que profundizar mucho las investigaciones porque hay alguna pata de apoyo local, pero bueno, tampoco estamos muy lejos, ¿no?, de la ciudad vecina. Está. Doctor Calderón, le agradecemos mucho este contacto, ¿eh? No, por favor, no tienen por qué. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Bueno, la palabra del doctor Juan Pablo Calderón a cargo de la Fiscalía de Pinamar. Hacemos una nueva pausa y enseguida regresamos con más noticias.